Llovió de madrugada y, al amanecer, aún quedaban gotas en los alféizares como notas olvidadas de una melodía que la noche no había terminado de tocar. El obturador se disparó antes de que nadie pudiera pronunciar un nombre. Afuera, en la calle frente a la mansión Ann, los reporteros alzaban sus cámaras como espadas. Adentro, tras una estrecha ventana en el ala este, la mano de una humilde mujer descansaba sobre la de un niño, mientras una sílaba dibujada a lápiz temblaba sobre el papel, Corenon Guiñen. La imagen atravesó el cristal, la lluvia y la modestia, y quedó fijada en una tarjeta de memoria. Era la instantánea que los periódicos necesitaban, la señora de la limpieza enseñando a leer al heredero del grupo Anjo. No en el vestíbulo, donde los profesores extranjeros solían mostrar sus credenciales, sino en la pequeña biblioteca de servicio, donde olía a madera húmeda y detergente cítrico. Nadie notó al fotógrafo agazapado bajo el seto de BAJ. Nadie excepto el propio niño, quien por un instante levantó la vista a ojos grandes, oscuros y obedientes, y se preguntó por qué esa foto le dolía más que cualquier reprimenda de su padre. El nombre de la mujer era Unji. Su uniforme gris, aún manchado con una vieja solución de lejía, le caía corto en las muñecas, dejando al descubierto las raíces enrojecidas de las manos. Al pronunciar las sílabas, su voz era tan baja que parecía una costumbre secreta, como oraciones repetidas hasta convertirse en respiración. No te apresures, Gino, murmuró, y el chico siguió el patrón de las letras como quien busca a tientas un interruptor en la pared. Una bombilla en el techo parpadeó, encendiéndose y apagándose 3 veces. Cada chispa dibujaba un contorno más nítido del polvo en los lomos, y Gino percibió que, en ese lugar, las palabras tenían peso pero carecían del oro que cubría el resto de la casa. Del pasillo se oyeron pasos que conocían el mármol de memoria, era la ama de llaves, detrás de ella, 2 sirvientes con bandejas de plata. Unji retiró instintivamente el cuaderno como si recogiera un juguete prohibido. El niño, por reflejo, cubrió la página con el antebrazo y sonrió. Este gesto improvisado los acercó en una complicidad indescriptible. La ama de llaves no vio la escritura, vio la sonrisa, y bastó para dejar un rastro de desconfianza en su voz. ¿Sabes qué? La biblioteca principal es para uso de la familia y los invitados, dijo sin alzar la voz. Esta es la biblioteca de servicio, respondió Unji apenas moviendo los labios, y el niño solo quería mirar fotos. Los empleados pasaban como el viento que no toca la llama. En el patio, el sonido de los primeros autobuses del barrio vecino traía un olor a gasolina húmeda. La ciudad, que desde la cima de la colina parecía una promesa, se alzaba gris y privada, cada ventana era un secreto, cada línea de metro un arrepentimiento. ¿Quién escribió otra sílaba? Era una repetición, pero la repetición, en ese momento, era una especie de victoria. Recordaría la letra que encajaba perfectamente entre el índice y el pulgar de uno, el contorno del trazo final, la pequeña alegría que le producía lograr algo pequeño. Había dignidad en lo pequeño y la percibía con la terquedad de quienes, demasiado pronto, se veían empujados hacia la grandeza. Cuando apareció su padre, no fue una explosión. El multimillonario An Seung-min no anunció su presencia, la gente lo notó. Se detuvo en el umbral, con el rostro limpio, tras un amanecer sin sueños, y vio lo que, años después, insistiría en contar de otra manera, el empleado y su hijo, en el mismo plano de luz. La escena resonó en él como un eco antiguo. Un niño, el mismo, años atrás, repitiendo sílabas frente a un tío impaciente. El recuerdo llegó con el olor a pintura barata y una vergüenza que nunca le había confesado a nadie. Y fue entonces cuando oyó, desde afuera, un murmullo amortiguado por la lluvia, un reportero gritando preguntas a la pared. SUNG-M y N descorrió la cortina. El movimiento reveló en la lente que lo observaba, el rostro del niño, la mano de la mujer, el papel. Otro chasquido. Otro. Y el padre comprendió, con fría claridad, no se trataba solo de lo que había. Se trataba de qué harían con ello. El grupo Anjo, en los últimos meses, había negociado silencios. No había cabida para un rumor que mezclara clase, incapacidad, afecto y fracaso pedagógico. Se aclaró la garganta, un sonido autoritario que toda la casa reconoció. Unji cerró el cuaderno en silencio. Gino bajó la cabeza. Y en el silencio que siguió, se oyó el reloj de la sala principal avanzar 5 minutos con una prisa absurda, como si el tiempo quisiera irse de casa antes de que llegaran los titulares. Al mediodía, los portales de noticias tenían la imagen, heredero instruido por la señora de la limpieza. Los comentarios caían como una lluvia de granizo. Naturales, crueles, sin dueño. ¿Es economía? ¿Es negligencia? ¿Es una farsa sentimente? Cada palabra dejaba marcas invisibles en las paredes. Sus accionistas llamaron. Los responsables de comunicación pidieron un comunicado para las 3. Y en esta cadena de continuas emergencias, la única isla inmóvil era el recuerdo de Seung-min, 2 manos sobre una hoja de papel, la sílaba temblando antes de asentarse de repente con firmeza.
Pasó unos segundos contemplando su propio reflejo en el cristal, como buscando en su interior una versión que aún pudiera elegir la delicadeza. Al caer la tarde, la lluvia había parado. El aroma a tierra era casi dulce y el jardín infundió a los pájaros un ánimo precario. En el ala este, la luz parpadeante finalmente se apagó. ¿Nos vemos mañana?, se aventuró a preguntar Hino, ya en el pasillo, junto a Eunhee. Ella lo miró con la gravedad de quien sabe quién manda. No respondió con palabras. Él saludó, y ese saludo, ni sí ni no, solo humano, fue la última simple acción del día. Las paredes de la mansión eran blancas, pero a esa hora se aquietaban con el tono de la leche hervida, a punto de desbordarse. Desde la puerta, el bullicio de la prensa crecía en círculos concéntricos, atrayendo a vecinos, curiosos y conductores de EPS que esperaban. El jefe de seguridad, un hombre con abrigo azul, repetía la frase que le habían dado, sin declaraciones. Desde dentro, la frase resonaba con curiosidad por los pasillos, como si fuera un mentre para impedir que los residentes se declararan a sí mismos. Eunhee bajó al sótano a lavar la ropa. El lavadero tenía una ventana diminuta por la que la luz entraba a fragmentos, como fragmentos de tiempo. Olía a detergente y plancha caliente. Pensó en su madre, muerta hacía 5 años, y en una promesa que nunca había pronunciado: no seré una carga para nadie. Así fue como aceptó el trabajo en la mansión An, así fue como se guardó para sí el deseo tardío y casi infantil de terminar la escuela nocturna. El cuaderno que había usado con Hino era, de hecho, suyo. Entre el polvo y las tareas del suelo, copiaba palabras. No para escapar, sino para quedarse. Para sentirse más completa, más segura de sí misma cuando la vida le exigiera explicaciones. Hino, por su parte, permaneció en la antesala de la oficina como un error temeroso de ser borrado. Sobre el escritorio, un jarrón de glicinas impregnaba la habitación con el aroma a papel antiguo. Imaginó que las flores, delicadas y colgantes, habían aprendido a doblarse para caber en recipientes caros. Apretó los dedos hasta sentir el dolor redondo en las puntas. El dolor tenía una lógica que los adultos respetaban. Era discreto y no daba entrevistas. Su padre, al otro lado de la puerta, hablaba en voz baja por teléfono con alguien en Seúl. La palabra daño se repitió varias veces, como una campana que repicaba en su interior. Alrededor de las 3, llamaron al ama de llaves, al jefe de prensa y al abogado. La sala se llenó de términos que Eunhee jamás había oído de primera mano, como gestión de imagen y narrativa. Cada palabra, pulida como una piedra de río, pasó de mano en mano hasta perder sus asperezas. Seung-min no se sentó. Permaneció de pie, ligeramente apartado de la mesa, observando a los demás crear planes que parecían mapas de un país que no tenía tiempo de visitar. Había visto a su hijo escribir una sílaba con la expresión de quien encuentra un rastro. Por un instante, este descubrimiento cambió las piezas, pero solo por un instante. La lógica del conglomerado, como la corriente, recuperaba su curso. La empleada doméstica sugirió despedir a la empleada por un tiempo. El abogado lo consideró prudente. El asesor propuso una declaración. El grupo Anjo aclara que no existe ninguna irregularidad en la educación del heredero, quien sigue un currículo internacional con tutores certificados. La imagen difundida representa un momento aislado sin propósito pedagógico. El verbo aclara flotaba en el aire como un insecto brillante. Nadie dijo que fuera mentira. Peor aún, era casi cierto. Eunhee, de hecho, no era tutora. Solo alguien que le enseñó a un niño cómo se balanceaban las letras en sus dedos. Cuando llamaron a Eunhee, tenía las manos húmedas y sudorosas, mezcladas con el olor metálico del grifo. El pasillo parecía más largo que esa mañana. Cruzó la habitación con pasos que no pedían permiso, sino perdón. ¿Estuviste con el chico en la biblioteca?, preguntó el abogado, rebuscando entre papeles como si allí hubiera un pasado menos turbio. Estuve, respondió ella, y las sílabas de esa palabra la vistieron de una extraña elegancia. El abogado se aclaró la garganta. Entiende, no se trata de culpa, es protocolo. La palabra protocolo, con sus acentos occidentales, raspó un lugar que antes había sido blando. Seung-min la observaba. Su silencio no era cruel, era una especie de cálculo que evitaba el terreno donde los números fallan. Te reubicaremos temporalmente, dijo finalmente, y fue un alivio que sonó como una sentencia. Eunhee bajó la cabeza. Había dignidad en no suplicar, pero en su interior se oyó un pequeño chasquido, como la costura de un abrigo al romperse. En ese momento, Hino empujó la puerta y entró. El gesto fue tan antinatural que todos se miraron fijamente antes de recobrar la conciencia. El chico respiraba con dificultad y sus manos, demasiado limpias, delataban que se había preparado para ser visto. Quiero continuar con las palabras, dijo, no a su padre, sino a toda la habitación, como si la casa fuera un ser capaz de tomar decisiones. Con ella. No señaló, se acercó. Se quedó junto a Eunhee, las mangas de su suéter rozando la áspera tela de su uniforme.
Era una estrategia simple, pero de una violencia inaceptable, según el protocolo. El ayudante, por reflejo, levantó la mano como si pudiera detener la frase antes de que saliera en los periódicos. Demasiado tarde, el gesto del chico, incluso sin cámaras, ya era noticia para todos. Seung-min consideró todos los caminos que un hombre adulto considera ante lo impandeable: endurecerse, prometer, cortar, posponer. Pensó, sin darse cuenta, en su propio padre, que nunca había sido padre, en el primer contrato que firmó, en el edificio que construyó y en el puente que casi se derrumbó y que salvó en el último minuto, reemplazando una viga. Siempre una viga más fuerte, siempre un material más caro. Quiso, en ese instante, encontrar la viga adecuada para soportar lo que allí ocurría. No lo hizo. En cambio, dijo, por hoy, vuelve a tu habitación. El chico no se movió. El silencio se hizo más denso como el vapor. Afuera, las nubes se abrieron y una luz oblicua entró a raudales por la ventanilla lateral, cortando el polvo en suspensión. Una mota cayó en la mengue de Eun-hee. Seung-min la vio como si contemplara un humilde presagio y, sin pensarlo, dio un paso. Se detuvo a un palmo del niño y con las yemas de los dedos le quitó una pelusa invisible del hombro. Está bien, mintió, pero la mentira contenía una ternura primitiva, casi una verdad al revés. El ayudante anotó algo. El abogado miró su reloj. El ama de llaves exhaló. Al final del día, redactaron el comunicado que saldría por la mañana. La reubicación de Eun-hee sería discreta. La prensa se vería limitada por la costumbre de la ciudad de cambiar de tema. Hino fue conducido de vuelta a su habitación por un empleado de pies ligeros. En el pasillo, se cruzó con la mujer que le había enseñado a colocar palabras en el mundo. No hablaron. Abrió la mano y en el centro de su palma, doblada 2 veces, había un trozo de papel con una sola sílaba escrita a lápiz. Korein-nong-gingen. Ella cerró los dedos sobre esa pequeña calidez. ¿Era una palabra? Todavía no. Era un compromiso que no encajaba en el protocolo. Y a medida que la noche recogía los sonidos, un nuevo murmullo surgió en la casa, no de cámaras, sino de cosas que deciden continuar incluso cuando nadie lo permite: el polvo que cae, la lámpara insistente, el corazón que lee antes de saber leer. El amanecer se desplegaba entre telas de seda y polvo, y la casa respiraba a largos intervalos como si durmiera con un ojo abierto. En el lavadero, Eun-hee envolvió una tira de tela alrededor del palo de la escoba para que las fibras no rayaran el suelo pulido. El silencio tenía la cálida consistencia del agua olvidada en una taza. Aún, suspendido en el aire, estaba el eco de las palabras que no había dicho, cosas que se quedan en el fondo de la garganta como pequeñas piedras pálidas. En su bolso, entre llaves y monedas, el papel con la sílaba doblada 2 veces pesaba más que cualquier otra cosa. La biblioteca de servicio no era una habitación, sino un hueco entre pasillos, con una ventana que daba a la pared exterior y dejaba entrar un rectángulo de tímida luz. Los lomos eran pálidos, desgastados por dedos anónimos, libros de manuales de etiqueta y gramáticas antiguas, planos de jardinería, una colección incompleta de novelas traducidas hacía décadas. Al tocar un volumen, Eun-hee sintió algo así como la restauración de una forma, el objeto volviendo a encajar con su palabra. Era una superstición privada. Si nombraba las cosas correctamente, las soportaría mejor. Cosas, se repetía a sí misma, como quien entrena una ola. Recordó otro rectángulo de luz, no en una casa adinerada, sino en la choza que compartía con su madre y sus 2 hermanos, cerca del mercado de pescado. Allí olía aceite quemado y sardinas. Recordó a su madre con un pañuelo en la cabeza, abriendo las ventanas antes del amanecer para que la brisa se llevara la sal que se le pegaba a todo. Su madre había sido una mujer que entendía el precio de un suelo barrido, el lenguaje de las telas lavadas, la gramática irrefutable de las tareas que comenzaban de nuevo. Estudiar no da de comer, había dicho una vez, no para herir, sino para salvar. Aún así, tarde en la noche, cuando el barrio no era más que los pasos de un borracho y un perro suspirando, era su madre quien dibujaba letras en el aire con el dedo, riendo para sí misma, como imitando a un maestro distante. Eun-hee había aprendido a reír suavemente para no perturbar los sueños de los demás. Esa mañana, en el pasillo que olía a cera y limón, el sonido de unos pasos la despertó de aquel recuerdo. Hino apareció primero como una sombra delgada, luego como un niño adulto, vestido con un suéter azul que aún conservaba la electricidad del secador. Su cabello estaba peinado con esmero. En sus manos no llevaba una tableta, sino un libro con una cubierta de tela descolorida, una antología infantil heredada de algún antiguo empleado. «Puedo hacerlo aquí», susurró. Fue una invasión silenciosa, de esas en las que el invasor aporta su propia delicadeza para no romper los límites del mundo ajeno. Eun-hee dejó la escoba como quien deja un violín. El corazón, se dio cuenta, tiene ritmos desconocidos para las reglas.
pero solo por unos minutos, dijo, y la frase sonó como cuando mides la sal en el ojo, nunca es la cantidad que dices. Se sentaron uno junto al otro, en el estrecho banco junto a la ventana. El chico abrió el libro por la mitad, ignorando el orden de las páginas, como si buscara a un amigo, no un consejo. El papel olía a tiempo. Las ilustraciones, en 4 colores limitados, tenían la alegría de cuando la pintura sabe que no es suficiente y, por lo tanto, promete más. ¿Hoy otra vez?, preguntó, tocando el aire con la punta de su lápiz antes de colocarlo sobre el papel. Asintió. Sus manos temblaban menos. La línea brotó con menos miedo, la letra se forjó con menos sangre. Unji observó el rigor del esfuerzo, su rostro infantil se contrajo por la concentración y sintió algo así como ver una semilla perforar la tierra. No era su mérito, no era su siembra. Pero la lágrima le indicó que aún había primavera al servicio de los injustos. Entre una sílaba y la siguiente, la casa respiraba, a lo lejos, una aspiradora. Más lejos, agua en una canaleta. Más cerca, una lámpara zumbando como un insecto atrapado. El pequeño mundo los protegía. A veces pienso que las palabras no me quieren, dijo Gino de repente, sin levantar el lápiz del papel. Algunas huyen. Otras me pisotean. Unji quiso decir les gusta, pero algo en su interior se negó a mentir. En cambio, ofreció la modesta verdad que conocía, de pequeña, no me dejaban quedarme quieta mirando una palabra. Me parecía perezosa. Solo aprendí a apreciarlo cuando nadie me veía. Sonrió, una sonrisa desdentada de infancia resistida. Entonces vámonos cuando nadie nos vea. Nos vamos cuando la casa cierra los ojos, respondió, y esa metáfora, tan simple, los hizo cómplices del reloj. En el pasillo, una figura interrumpió el aire, la ama de llaves. La mujer era un signo de puntuación que pedía a gritos un cierre. Su mirada rápida, el nudo perfecto de su pañuelo, el labio apenas movido al hablar. Señor, la clase con el tutor de matemáticas empieza en 15 minutos. Gino cerró el libro tan lentamente como quien cierra un capullo. Le gustabas, le dijo el ama de llaves a Unji, después de que el chico se marchara, casi en un susurro que no admitía respuesta. La frase sonó a cumplido, pero llevaba, en su esencia, la valentía de una advertencia. No olvides que los ojos de afuera siguen abiertos. La señora de la limpieza se quedó con el ruido constante de la casa. Un ascensor vacío que bajaba, puertas rozándose como saludos. En su bolsillo, el papel doblado le rozó la piel. Sintió una especie de pequeña y feliz valentía. Fue al estante más bajo y cogió un pequeño libro de cuentos. En la contraportada, un sello descolorido, propiedad Dala de servicio. Sonriendo a la nada, pasó el dedo sobre la tinta desgastada hasta que se desprendió una miga. Ese gesto, infantil y secreto, tenía el placer de quien sella una promesa sin testigos. A la hora del almuerzo, la mansión olía a aromas poco comunes en la gente humilde. Pera asiática cortada finamente, caldo de hueso cociéndose a fuego lento. Aceite de sésamo que manchaba la plancha de hierro. Unji, con otros empleados, comía un bibimbap sobrante en el sótano, en el que la yema, recogida con anterioridad, había tallado un sol único. Las conversaciones eran el tintineo de las cucharas, las risas entrecortadas, la meteorología de otra vida. Una de las jóvenes, con las uñas pintadas de rojo, comentó, dicen que te enviarán a la sucursal de Jeju unas semanas. Era una noticia que quería ser un rumor, pero carecía de fantasía. Jeju tenía el mar, las mandarinas y la distancia. Unji masticaba lentamente, como si negociara cada grano de arroz con su estómago y el futuro. Arriba, Gino escuchaba a un profesor que pronunciaba fracciones con la firmeza de quien habla con adultos desconocidos. La ventana del dormitorio daba al ala este y a través de una rendija en la cortina. El niño podía ver el rectángulo de luz de la biblioteca, donde había aprendido a dibujar la palabra más simple. Imaginó el cuerpo de Unji inclinado sobre el cubo, con el rostro casi sonriente, escurriendo la tela con la destreza de quien sabe esconder la fuerza en sus manos. Desde esa distancia, la amaba como aman los niños, con la plenitud de un sentido de justicia, aún no humillado por los consejos. Papá pasó el día en reuniones de cristal y sombra. Seunmin tenía la sensación, cada vez más frecuente, de que el mundo era un escenario donde representaba escenas cuyas líneas no recordaba. Los accionistas querían letreros, la prensa, frases. Su propia memoria a veces imploraba perdón. A última hora de la tarde, con la presión del anuncio absorbida por el circuito periodístico, entró en la pequeña capilla tras el invernadero. Allí, la madera olía a resina nueva, los bancos estaban fríos, una vela parpadeaba con vigor contenido. Recordó al niño que había sido, el escritorio garabateado, el profesor de lengua, señalando un error con una uña rosa pálido. Recordó el odio que sentía por esos dedos, un odio que luego se convirtió en la rabia útil que construye empresas. En el altar sin santos, deseó por primera vez en décadas que alguien le enseñara a leer de nuevo. No letras, sino signos, una forma de descifrar lo que valía la pena conservar, lo que valía la pena romper. Al caer la noche, la mansión se envolvió con el resplandor de un acuario caro.
Los luceiros del jardín se reflejaban en las ventanas como ojos de pez. Un-ji estaba terminando su turno. Sus zapatos aún estaban húmedos con agua de la cocina, su piel olía ligeramente al vinagre blanco que usaba como secreto de hogar. Fue entonces cuando encontró, apilados en la biblioteca, algunos libros que no pertenecían allí, nuevas ediciones, papel en blanco, un lápiz perfectamente afilado. Un cuaderno de rayas anchas con una etiqueta vacía. No había ningún ticket, solo la evidencia de que alguien había movido cosas y en ese movimiento había extendido un permiso silencioso. Miró el pasillo vacío. Solo la lámpara zumbaba. Se sentó en el banco y abrió la libreta. Escribió su nombre con la letra de alguien que aún se presentaba. IUN-HI. La tinta fluía con un deseo que reconoció. El deseo de continuar. Luego trazó las sílabas que Hino practicaba. Koren-non-gin, Koren-non-min. La casa pareció inclinarse repentinamente hacia ese momento como si experimentara una nueva gravedad. Surgió el miedo, por supuesto, miedo a la criada, al protocolo, a Jeju y a todo lo que era demasiado lejano para regresar. Pero junto con ese miedo, una ternura insensata fluyó por su pecho y se instaló en su estómago. Hino apareció sin hacer ruido, como un pensamiento. Llevaba una linterna de camping escondida bajo su suéter. La luz, filtrada a través de la trama de la tela, creó una manta de partículas en el suelo. Nadie nos vio, dijo, con un aliento de coraje. Hoy la casa ha cerrado los ojos. La risa de Un-ji era tan silenciosa que parecía ausente. Le indicó que se sentara. Abrió uno de sus libros nuevos. No había imágenes, solo frases cortas con palabras que repetían patrones. El tipo de repetición que no humilla. Las letras forman casas, dijo de repente, sorprendida por la metáfora. A veces entramos por una puerta y salimos por otra. Lo importante es reconocer la ventana. ¿Y qué pasa cuando no hay ventana?, preguntó, temblando un poco de nuevo, como si la pregunta tocara un lugar donde la casa era solo paredes. Entonces inventaremos uno, respondió ella, y su rostro, iluminado por la linterna, pareció, por un momento, el rostro de todas las mujeres que sostienen muros que los niños deben cruzar. El sonido de una puerta lejana los hizo estremecer. Sus corazones latían al unísono, pum pum, la métrica invisible de los encuentros prohibidos. El plan improvisado era simple, todos los días, durante 15 minutos, entre el final del turno de Un-ji y la cena del chico, se sentarían allí. 15 minutos es todo lo que les queda entre la culpa y el coraje. Antes de irse, Hino sacó un trozo de cinta adhesiva transparente de su bolsillo. Rió, avergonzado, como disculpándose por una broma infantil. Con cuidado pegó la cinta sobre la primera sílaba que había escrito antes, la que le había enviado a la palma de Un-ji. Para que no se borre, aunque se moje, explicó en voz baja. Fue un gesto mínimo, ridículamente mínimo comparado con la máquina del mundo y, a la vez, una arquitectura. Con un trozo de plástico de cocina, la niña erigió un techo sobre la frágil casa de palabras. Un-ji lo comprendió. Y porque lo comprendió, también supo que, a partir de entonces, nada sería sencillo. Las cosas importantes rara vez llegan con escolta. Llegan en sandalias, un poco sucias, pidiendo agua y una silla al azar. Esa noche, la mansión pareció oír el sonido de una construcción no prevista en los planos, dos manos, una de una mujer cansada y la otra de un joven heredero, levantando una ventana donde antes solo había una pared. El otoño descendió sobre Seúl como una lámina de cobre desgastada. Desde el balcón acristalado, la ciudad parecía un tablero de ajedrez donde el viento movía las piezas a su antojo. Paraguas invertidos, hojas adheridas a las barandillas, letreros de neón parpadeando sin convicción. En la oficina de la mansión, An Seung-min cerraba una carpeta de golpe con más fuerza de la necesaria. Los accionistas habían exigido explicaciones. Cada voz de la junta se repetía en su mente como una aguja que perfora la misma tela. El heredero no puede ser objeto de burla. El futuro del grupo exige disciplina, exige imagen. Imagen. La palabra le quemaba en la boca. Imagen era lo que había perdido cuando, de adolescente, tartamudeaba al leer una frase corta escrita en coreano simple. Recordaba a sus compañeros de clase, al tío que lo había humillado, la vergüenza que se le pegaba al cuerpo como el olor a alcohol barato. Desde entonces, había hecho todo lo posible para que nunca más lo vieran como frágil. Y ahora, décadas después, su propia carne en su único hijo, Hino, amenazaba con devolver esa herida al mundo. El sonido de un lápiz rasguñando resonó en el pasillo. Seung-min, impulsado por un instinto que no supo si era de su padre o de su supervisor, siguió el sonido. Encontró a Hino sentado en el suelo, con la espalda contra la pared y el libro en el regazo. La sombra de Un-ji seguía allí como el aroma a detergente y arroz cocido. El chico intentó copiar frases sencillas, pero su letra temblaba, saltaba y se desviaba del renglón. Al ver a su padre, Hino levantó la vista y en sus ojos había miedo, pero también algo más grande, una súplica silenciosa para que no lo apartaran de la única mano que le enseñaba sin reír. Seung-min no dijo nada.
Su garganta profería palabras ásperas, pero el silencio prevaleció, pesado y áspero. Caminó de regreso a la oficina, llevando consigo el sonido de su lápiz y dentro de ese sonido el eco de su propia infancia sofocada. Esa noche, Eun-hee soñó con el mar. No con el mar de Jeju de los anuncios, sino con el oscuro y salado mar de Incheon, donde su padre había desaparecido sin despedirse. En el sueño, el mar susurraba sílabas y cada ola traía una palabra entrecortada que se desvanecía antes de que pudiera ser comprendida. Despertó con el corazón latiendo con fuerza como si hubiera corrido kilómetros. La mansión seguía dormida, pero el reloj interno del pobre hombre, ese que no necesita despertador, ya la impulsaba a trabajar. Mientras limpiaba la barandilla de caoba, oyó la voz profunda de Seung-min a lo lejos. Hablaba suavemente por teléfono, pero la palabra incapaz atravesó las paredes como un cuchillo. Eun-hee se detuvo con la mano en alto y sintió la injusticia como un carbón candente contra su piel. ¿Incapaz? Conocía bien esa etiqueta. Era la que le habían puesto cuando dijo que quería terminar sus estudios nocturnos. La vida le había enseñado a soportarlo, pero había algo insoportable en ver esa etiqueta pegada al chico que solo quería descifrar el mundo. Más tarde, en la pequeña biblioteca, Hino entró con paso ligero, con el cuaderno apretado contra el pecho. La miró con la seriedad de quien sabe que un simple gesto puede decidir el destino. Él no lo entiende, susurró. Pero yo sí, ¿verdad? Eun-hee no respondió de inmediato. Su silencio fue como un mantel que cubre una mesa antes de revelar lo que estaba por venir. Entonces se inclinó, le tocó el pelo al chico y dijo: «Puedes hacerlo. A veces es el mundo el que no te entiende». Al final del pasillo, Seung-min observaba sin ser visto. No era odio ni envidia lo que sentía. Era algo más complejo, una mezcla de miedo, recuerdos y una punzada de admiración que no se atrevía a expresar. Sin embargo, cuando el ama de llaves se acercó y murmuró: «Esto debe terminar, señor», simplemente cerró los ojos y asintió. La carga de la herencia no era solo dinero, era la obligación de mantener en pie un edificio de apariencias. Y mientras el niño garabateaba una nueva palabra y la mujer sonreía con la paciencia de quien conoce la pobreza, el multimillonario comprendió, aunque no lo admitiera, que allí acechaba una fuerza capaz de desestabilizar todos los contratos. Amaneció con un cielo gris y desgastado como papel sobrescrito. En la puerta de la mansión An, los periodistas se apiñaban, protegiéndose del frío con chaquetas baratas y lanzando preguntas agudas como monedas lanzadas contra la pared. Las cámaras se encendieron antes de que hubiera nada que grabar. Era como si esperaran un escándalo a cada segundo, como si el aliento de la familia fuera noticia. En la sala principal, transformada en una conferencia de prensa improvisada, el aire olía a flores recién cortadas y a tensión nerviosa. Las pesadas cortinas estaban descorridas para dejar entrar la luz grisácea, pero el resplandor solo acentuaba las sombras en sus rostros. El multimillonario An Seung-min estaba de pie en el centro, con los brazos cruzados sobre el pecho, midiendo con cada respiración la distancia entre la dignidad y la derrota. A su izquierda, el abogado y el asesor de comunicaciones murmuraban recomendaciones: «Habla poco. Niega todo lo posible. No demuestres debilidad». Hino, oculto tras la cortina lateral, sintió que su corazón latía con tanta fuerza que parecía anunciar su presencia al mundo. Solo había visto a su madre fallecida en fotografías, mujeres con vestidos de seda, con la mirada fija en horizontes despiadados. Pero ahora, ante toda aquella multitud, otra figura le vino a la mente: Eun-hee inclinada sobre el papel, soplando sílabas como semillas. Pensó que si no hablaba, estaría traicionando a alguien más que a sí mismo. El revuelo aumentó a medida que se permitía la entrada a los periodistas. Las cámaras se alzaban, los micrófonos apuntaban como lanzas. «Señor An, ¿puede confirmar que su hijo no se mantiene al día con sus estudios formales? ¿Es cierto que una señora de la limpieza reemplazó a los tutores? ¿Cómo piensa proteger la imagen del grupo ante esta anomalía?» Cada pregunta contenía el veneno oculto de alguien que no espera respuesta, solo sangre. Seung-min se aclaró la garganta, listo para comenzar su discurso ensayado. Pero antes de que pudiera pronunciar palabra, la cortina a la derecha se movió. Y, como un error que se convierte en gesto, el chico apareció ante las cámaras. Por un instante, la sala entera quedó en suspenso. Ni siquiera el clic de las máquinas se atrevía a sonar. Hino, con la mano sudorosa, aferraba con fuerza el cuaderno que Eun-hee le había dado. Caminó hacia el centro como si cruzara un puente estrecho sobre un río sin fondo. Sus ojos buscaron un ancla. La encontraron en la mujer de pie al fondo, ya pálida de miedo. No es solo una señora de la limpieza. La voz del chico era temblorosa, pero clara. Las palabras, tan acostumbradas a escapar de sus labios, ahora se asentaban como piedras apiladas una tras otra. Ella fue quien me enseñó a creer que podía ser alguien. El murmullo estalló como un trueno ahogado. Los reporteros se inclinaron hacia adelante y los micrófonos casi sequen. El abogado se llevó la mano a la frente.
El asistente intentó intervenir, pero el gesto de Hino lo silenció, extendió la mano, encontró los dedos ásperos de Un-hee y los sostuvo frente a todos. Los destellos volvieron con furia. Cada chasquido congelaba ese instante en fragmentos luminosos. El contraste era marcado, el niño con el suéter azul y la mujer con el uniforme gris, tomados de la mano bajo la mirada de una élite sedienta de fracaso. Para los periodistas era un escándalo, para los accionistas una amenaza, para la criada una insubordinación, pero para quienes tenían ojos era simplemente la verdad. Seung-min observaba. En su interior, el antiguo pacto con el poder temblaba. Durante años, había creído que el amor era debilidad, que la educación era invertir en victorias, que la dignidad provenía del silencio. Ahora, frente a su propio hijo, comprendía que la fuerza podía nacer del gesto más inesperado, la mano de una mujer sin título que infundía valor a un heredero. Un periodista se atrevió a preguntar, «Señor An, ¿permite usted esta relación?» PIROS y ONG-M&N no respondió. El silencio, denso y ensordecedor, fue su única respuesta. Por primera vez en décadas, no hubo cálculo. Solo existía la certeza de que el mundo, con todos sus números, jamás comprendería lo que acababa de nacer allí. La conferencia de prensa terminó en un caos. Los titulares ya estaban escritos antes de que los coches salieran de la puerta. Pero dentro de la mansión, algo más profundo que el escándalo se cernía, un pacto invisible, una nueva casa construida con palabras frágiles. El día siguiente amaneció con un brillo incierto, como si el sol dudara en entrar en la ciudad. En la mansión An, las cortinas permanecían cerradas, amortiguando el ruido del mundo. Los periódicos ya estaban extendidos sobre la mesa de roble, titulares en negrita. Fotografías que congelaban el gesto del chico y la mano de la señora de la limpieza. El heredero desafía la tradición en una conferencia de prensa. Grupo Anjo en crisis de imagen. Cada título era una espada, pero ninguno cortaba tan profundo como el silencio que dominaba los pasillos. Un-hee, llamada por el ama de llaves, permaneció en el pasillo esperando instrucciones. El uniforme se sentía más pesado, el olor a jabón impregnando la tela, más cruel. Su corazón se debatía entre el miedo a ser expulsada y la extraña dignidad de quien ya no podía fingir. No había forma de borrar la escena ante las cámaras. Sintió la imposibilidad de regresar, como cuando se rompe una costura y no hay hilo para volver a unir la tela como antes. Arriba, Hino no podía dormir. Había pasado la noche hojeando un libro infantil, pero sus ojos escudriñaban las líneas sin ver nada. Recordó la linterna bajo su suéter, la risa contenida de Un-hee, las palabras que comenzaron tímidamente y cobraron forma entre ellos. Recordó el momento en que le tomó la mano delante de todos. Un gesto tan pequeño, sin embargo, tan inmenso que aún le temblaba en el pecho. Se preguntó si se había equivocado. Se preguntó si había condenado a la mujer a la que más le debía gratitud. El padre, mientras tanto, observaba la ciudad a través del ventanal. Los rascacielos se alzaban como acusaciones de cristal. El teléfono había sonado toda la noche, accionistas furiosos, aliados calculadores, enemigos disfrazados de asesores. Pero ninguna de estas voces podía borrar la imagen grabada en su memoria. Su hijo, frágil pero soberano, de la mano de la señora de la limpieza. No era una escena que pudiera borrarse con informes ni anuncios. Era una cruda verdad que lo atormentaría. En la silenciosa tarde, Hino entró en la biblioteca del ala de servicio. Sobre la mesa había dejado un regalo improvisado, un libro viejo, el mismo con el que aprendió sus primeras sílabas, abierto por la página marcada por la cinta. Escondida entre las páginas había una nota escrita con su letra incierta. Leer no es entender palabras, es aprender a ver corazones. La frase, temblorosa e imperfecta, parecía todavía una sentencia definitiva. Un-hee encontró el libro horas después. Tocó el papel con manos que conocían mejor el suelo que las letras, y lágrimas silenciosas cayeron, no de miedo, sino de gratitud. Fue como si, en ese instante, todos los años de silencio, las noches en las que había reprimido el deseo de aprender, hubieran sido rescatados por la voz de una niña. La noticia del escándalo no se desvaneció. En los días siguientes, la prensa siguió devorando cada rumor. Se especuló sobre el despido del empleado, la fragilidad del heredero y el futuro del conglomerado. El público, ávido de dramas que mezclaran lujo y vulnerabilidad, transformó el episodio en un espectáculo. Pero dentro de la mansión, la atmósfera era diferente, un silencio que no era de sumisión, sino de espera. Seung-min llamó a Un-hee a su oficina una noche lluviosa. La habitación estaba iluminada solo por una lámpara de escritorio, y el aroma tabaco frío flotaba en el aire. La miró como si se mirara en un espejo roto, fragmentos de una vida que había intentado enterrar regresaban en la forma de una mujer humilde. Durante un largo instante, no dijo nada. Luego, con voz ronca, simplemente dijo, «No entiendes en qué te has metido». Un-hee le sostuvo la mirada. Había miedo, sí, pero también determinación. Solo le enseñé a un niño a creer en sí mismo.
SIONG-M, y N apartó la mirada del vaso de whisky que no estaba bebiendo. Quiso responder con lógica, pero su lógica se desmoronó ante esa frase. Finalmente, dijo, eso jamás lo perdonarán los de afuera. Quizás, respondió con calma. Pero a veces, un corazón solo necesita una palabra para salvarse. El silencio que siguió fue denso como terciopelo mojado. Seung-min la despidió con un gesto, incapaz de admitir lo que realmente sentía. Cuando la puerta se cerró, se quedó solo, escuchando solo su propia respiración, como quien descubre demasiado tarde que todo el imperio no pesa más que una sola palabra no dicha. Días después, Un-hee empacó discretamente sus cosas. Quizás la trasladarían, quizás no. La incertidumbre era su única certeza. Hino, al verla, no lloró. Simplemente le entregó otro papel doblado, sin palabras, solo una pequeña hoja seca de glicina. El símbolo era claro, un recuerdo que perdura incluso después de la caída. Al despedirse, no dijo adiós. Simplemente sonrió discretamente, como si supiera que ciertos lazos no se rompen, ni por la distancia ni por el protocolo. Cuando salió por la puerta trasera, la lluvia comenzaba a amainar. El suelo reflejaba luces parpadeantes y cada paso dejaba huellas que pronto serían borradas por el agua. Pero en la biblioteca, sobre la mesa, el libro permanecía abierto y en esa página, un trocito del alma del niño, escrito con letra incierta. El resultado no ofreció ninguna explicación. Solo trajo la imagen de una hoja seca en un libro abierto, un simple detalle simbólico que pretendía resonar como una pregunta. Después de todo, ¿qué es más fuerte, la herencia de la sangre o la herencia de las palabras?